¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con eh, la revisión del caso real del renombrado masivo de archivos. En este caso nos habíamos quedado en la parte de los atributos de los archivos y bueno, algunos puntos importantes que no se mencionaron en el video anterior y quisiera hacer referencia a ellos es precisamente que todo el código que se está generando se genera a través de un lenguaje que se llama lenguaje M, que de acuerdo en el libro de mi querida amiga profesora y maestra Tratamiento de Datos con Power Query, Ana María Bisbé York, del cual tuve el privilegio que me lo firmara personalmente en un evento de Cancún, menciona en la página 58 el lenguaje M como motor. El lenguaje M es el lenguaje de propósito específico para consultar, transformar y mezclar datos. Su nombre M proviene de la palabra mashup, mezcla, es un lenguaje funcional que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, es decir, trabaja un lenguaje M, el cual es discriminatorio entre mayúsculas y minúsculas. Aquí hago la referencia en formato APA, séptima edición, Bisbeana 2024, página 58. Otra parte importante que no comenté es qué pasa si nosotros no hemos terminado de hacer la transformación y quiero guardar mi trabajo. Lo que tendríamos que hacer es, lo podemos hacer de dos formas. Podemos ir a la ficha inicio, viene un grupo que dice cerrar, y si yo doy clic en la flechita, van a aparecer dos opciones que dicen cerrar y cargar y cerrar y cargar. Vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas. Si yo me pongo el cursor encima del icono, aparece la predeterminada que es cerrar y cargar. Entonces, si yo doy aquí clic en cerrar y cargar, lo que va a hacer Power Query automáticamente es y predeterminadamente va a crear una nueva hoja de cálculo dentro de Excel con el nombre de la consulta, va a cargar los datos en una tabla. ¿Cómo sé que esto es una tabla? Porque al yo seleccionar cualquier celda que contiene ese rango de celdas, aparece las pestañas contextuales de diseño de tabla y consulta. Entonces, si yo le doy aquí diseño de tabla, aquí aparece el nombre de la tabla, PDFs Pepe. ¿Vale? Eso es una forma de realizarlo, pero yo no quiero eso, yo únicamente quiero generar la conexión. Entonces voy a cerrar, no voy a guardar el archivo, voy a volver a entrar a mi archivo de mi querido y bello sentimiento llamado Excel. Ya se abrió, entonces voy a hacer todo el procedimiento, ficha datos, grupo, obtener y transformar datos, obtener datos de un archivo, de una carpeta. Me voy a ir a la ruta donde se encuentran mis archivos, que es en la unidad de PDFs Pepe. Le digo abrir, se abre la ventana de carga. Les comentaba yo en el video anterior que existe aquí un botón que dice cambiar, combinar, perdón, y transformar datos, que esto es una forma más directa, pero bueno, para hacerlo paso a paso, yo les dije voy a hacerlo por transformar datos. Le doy clic aquí y en ese momento se va a abrir la interfaz de Power Query. Entonces, recordar que por buenas prácticas, menciona a mi querido amigo y profesor John Vergara, él acostumbra a poner una Q cuando se trata de una consulta al principio del nombre precisamente de la consulta. Doy Enter, ya se llama de esa forma. Y bueno, ese es, vamos a ver la siguiente forma de cómo se tendría que hacer para poder yo guardar mi trabajo. Entonces yo le tendría que decir acá en la ficha inicio, en cerrar y cargar, le voy a decir cerrar y cargar en. Entonces, en cerrar y cargar en me aparece una ventana nueva donde dice importar datos, una ventana de diálogo, dice seleccione cómo desea ver estos datos en el libro, en una tabla, informe de tabla dinámica, gráfico dinámico o crear únicamente la conexión, que es el caso que vamos a utilizar. Entonces, si nosotros quedamos en tabla, podemos decirle que se haga en una hoja de cálculo existente o predeterminadamente dice hoja de cálculo nueva. Entonces, si yo le doy aquí en hoja de cálculo existente, yo puedo seleccionar la referencia en la celda en la que quiero que se carguen los datos o en una hoja de cálculo nueva. Dice, hay un botón que dice agregar los datos al modelo de datos. Esto es para trabajar Power Pivot, que no es este tema de este video. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle crear únicamente la conexión y damos clic en aceptar. En ese momento se abre del lado derecho una barra donde se llama consultas y conexiones y aquí en consultas precisamente nos va a mostrar la consulta y dice que solo conexión. Yo puedo en este momento le puedo decir aquí guardar archivo, cierro el Excel, lo vuelvo a abrir, el archivo, se carga y para ver yo mi trabajo realizado, mi conexión, me voy a ir a la ficha datos, grupo consultas y conexiones y le voy a decir consultas y conexiones, se abre la barra
derecha, de este lado, y va a aparecer la consulta, le voy a dar doble clic y en ese momento yo ya recuperé pues todo el trabajo que llevaba hasta el momento. ¿Vale? El siguiente paso que vamos a ver es precisamente en la ficha, o más bien en la columna Content. Vamos a ver que tiene un icono que es combinar archivos. Entonces yo doy clic en él y en ese momento va a abrir una nueva ventana en la cual nos va a mostrar cierta información. Aquí esta la voy a hacer un poquito más, voy a hacer un poquito más amplio. Entonces, primeramente me dice aquí combinar archivos, seleccione el objeto que quiere extraer de cada archivo. Archivo de ejemplo, dice predeterminadamente que va a trabajar con el primer archivo, pero aquí se muestran pues los 7 archivos que tenemos nosotros en nuestra carpeta actualmente. Entonces, predeterminadamente dice que es el primer archivo. Aparece un cuadro de búsqueda, luego aquí en opciones de presentación aparecen solo elementos seleccionados y habilitar vistas previas de datos. Por ejemplo, si esta vista previa de datos está deshabilitada y yo selecciono, por ejemplo, esta que es una tabla que está en la página 1, que es la tabla 001, acá está la tabla 002, la tabla 003 y esta que es una página. Entonces, al estar deshabilitada esa opción, yo no puedo ver la vista previa porque está deshabilitada. Entonces, como recomendación, hay que dejarla habilitada. Entonces, cuando yo seleccione cada uno de estos elementos, pues ya me va a aparecer una vista previa de lo que pueden contener. Entonces, ¿qué estamos viendo precisamente en esta ventana? Vamos a hacerlo un poquito más para arriba para tener espacio para trabajar. Y bueno, en este caso, estamos trabajando en la factura número 1, donde nos está mostrando que en la tabla 1, en la página 1, nos está mostrando una tabla que contiene, pues precisamente, en este caso, 4 columnas y cada columna pues tiene sus respectivos registros. Entonces me voy a ir a una de las facturas, que en este caso es la 1. Entonces podemos ver que esa tabla a qué corresponde. Entonces, esta tabla que se está mostrando en Power Query se corresponde a estos datos que vienen en esta parte de acá. ¿Qué pasa si yo me voy a la tabla número 2 que muestra Power Query? Me voy a ir a la factura y voy a ver que la tabla que me está mostrando, en este caso, son estos datos y los datos correspondientes son estos de aquí, donde en este caso me dice que son 5 columnas y precisamente esas columnas son 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver qué nos muestra la siguiente tabla. Me voy a ir a la factura. Perfecto. Y podemos ver que lo que me está mostrando Power Query en esa tabla es esta información en la cual nosotros podemos verificar que en la factura aparece en esta parte. Entonces aquí visualmente podemos ver, por ejemplo, que en esta fila aparece en una sola fila el valor en letra y precisamente el valor ya en letra y podemos ver que en la factura visualmente se encuentra en 2 renglones. Esto únicamente es como comentario, ¿no? Que aparece una, un nulo que de cierta forma está identificando que hay un espacio acá y que está en nulo. Y posteriormente nos vamos a ir a la parte de página 1. Este lo voy a tratar de hacer un poquito más amplio, lo voy a hacer más ancho para tener más área de trabajo. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Bueno, de cierta forma podemos ver que las tablas que nos estaba mostrando la vista previa, pues aquí me aparece una de las tablas como tal. Luego me aparece la otra tabla como tal, digamos que es esta de aquí. Y la última tabla que nos estaba mostrando en la otra vista, pues digamos que es pues más o menos, yo creo que sería esta parte de acá, ¿sale? Lo que se estaría viendo en la tabla que estábamos viendo anteriormente. Entonces, visualmente podemos ver que nos están apareciendo pues algunos datos que nos dice que son nulos y luego acá vienen algunos textos que dice fecha, cliente, dirección y aquí aparecen varios nulos. Entonces, si nosotros nos vamos a la factura, ¿a qué se refieren esos nulos? Por ejemplo, aquí lo que está interpretando Power Query como tal es precisamente que aquí esto encuentra unos nulos, entonces quiero pensar que aquí está encontrando unos nulos, luego él detecta esta información que corresponde a esta de aquí, fecha de dirección cliente, y luego encuentra varios nulos hacia abajo, ¿sale? Entonces, aquí hacia abajo, pues él está detectando varios nulos. Luego, en la siguiente columna, él detecta que hay varios nulos, o sea, vacío,
Entonces, lo que está haciendo, está tratando de interpretar. Quizás aquí a lo mejor me faltó seleccionar también este otro lado, porque aquí todos estos aparecen también como nulos. Entonces, quiero imaginar que aquí Power Query está identificando que existen, pues, tres columnas. Luego viene una imagen, que esa imagen aquí está diciendo, ¿sabes qué? Aquí encontré una imagen, pero después de la imagen estoy encontrando, pues, varios nulos, o sea, encuentro todo esto vacío, no encuentro nada, y luego acá me dice, ¿sabes qué? Aquí te encontré una fecha y esa fecha pues a lo mejor corresponde a esta de aquí. Luego, del lado derecho, pues está identificando, digamos que el encabezado de la factura, que en este caso podemos ver que pues, se trata de estos datos. Luego encuentra este espacio que dice que encuentra, pues como no encuentra nada, lo pongo como nulos y luego muestra los datos de la factura. En este caso, muestra estos datos en dos renglones consecutivos. Luego aquí aparece este que está vacío, que lo identifica como un nulo. Entonces, de cierta forma, aquí entre estos dos identifica un nulo y luego encuentra este texto de la factura, que es este de aquí, y luego encuentra pues varios nulos más. Voy a recorrer hacia la derecha para poder ver qué es lo que está mostrando. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, aquí lo que les decía, encuentra estos datos, luego encuentra este nulo, luego encuentra factura, luego encuentra varios nulos y después se va a esta parte de acá de ruta, ciudad, vencimiento. ¿Sale? Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, encuentra estos datos juntos. Por alguna razón, él detecta que aquí hay algo vacío. Luego encuentra el número de la factura que corresponde precisamente a este. Luego todo este espacio, él lo identifica, en este caso lo identifica como si hubiera dos columnas y vienen estos datos aquí que corresponden a los nulos, este de aquí y estos datos de acá, ruta, ciudad, vencimiento, que aquí los está dividiendo de esta forma. Aquí divido esta parte y esto lo está encontrando así. Y luego de alguna forma él está identificando que finalmente hay una columna o dos, más bien dos columnas de este lado, de esta forma como tal. ¿Sale? Entonces, básicamente esto es lo que está interpretando el Power Query con la factura. Si yo me voy hacia abajo, bueno, ya no voy a poder ver estos datos porque no me permite aquí subir más la ventanita, pero por ejemplo acá pues estaría mostrando pues los valores precisamente donde ya vienen las cantidades que se tienen que pagar, que sería esta parte de acá, donde, bueno, si yo me recorro hacia la derecha podemos ver que puedo encontrar pues una gran cantidad de nulos en esta parte hasta encontrar, por ejemplo, descuento total. Si yo me voy a la factura, aquí vamos a ver que lo que está viendo aquí es que él está detectando que todo esto está vacío, por eso es que coloca los nulos y luego ya viene la parte de los textos que tienen información como tal. ¿Sale? Por ejemplo, ¿qué pasa en este caso si yo me voy, por ejemplo, a la factura número 2? Este lo quiero hacer porque el ejemplo que quiero que vean es que el nombre del cliente en este caso viene en diferentes renglones. Entonces, ¿qué pasa si yo acá donde dice archivo de ejemplo le digo, ¿sabes qué? Muéstrame cómo quedaría el archivo número 4? Me voy acá a la vista previa de la página y podemos ver, por ejemplo, aquí está, vamos a irnos directo al nombre del cliente. Podemos identificar que efectivamente él está encontrando que el nombre del cliente se encuentra en diferentes renglones y por ello él aquí en esta parte me está identificando, ¿sabes qué? Yo primero encuentro una fila y luego encuentro otra. Por eso es que yo acá también te lo estoy dividiendo en el Power Query y esto es lo que coincide con lo de la factura. ¿Sale? Entonces, vamos a regresar acá y bueno, podemos ir viendo que, por ejemplo, pues cada uno de ellos pues tiene sus respectivas vistas como tal. ¿Sale? Entonces, lo voy a presionar al imprimir y lo voy a pasar a un Word, lo voy a dar control fin, lo voy a pegar, esto para que también podamos ir viendo qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí, si yo ya en este momento ya me decidí que voy a hacer como el archivo de ejemplo, el número uno, el primer elemento le voy a decir, el primer archivo, le digo aquí la vista previa y le digo aceptar, en ese momento
Power Query va a realizar una carga evaluando la consulta y si se dieron cuenta, pues aparecieron, yo nada más tenía este paso, pero posteriormente al hacer esa transformación, me aparecieron en automático estos pasos y del lado izquierdo me apareció del lado de consultas todo, toda esta parte como tal. Entonces, como pueden darse cuenta, lo que yo les decía, aquí aparece, pues todo esto, todos los pasos, se va mostrando el código M del lenguaje M de lo que se fue generando para cada uno de ellos, ¿sale? Entonces, eh, hasta aquí vamos a dejar este video para poder ir explicando paso a paso qué fue lo que hizo con cada uno de estos, que fue uno de los acuerdos que tuve yo con ustedes, que en algún momento tenía que explicarles más o menos qué era lo que iba sucediendo y por qué se generaron pues estos pasos adicionales. Entonces, hasta aquí dejamos este video. ¿Cómo aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator? Hasta la vista, babies.